Y quiero que abramos la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 9. Quiero compartir algunos puntos sobre el principio de ser discípulo. Hay muchos, pero hay algunos principios importantes de los cuales debemos ser discípulos de nuestro Dios. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, nos dice su palabra como está escrita. Y después de dar lectura vamos a orar a Dios, que Dios sea hablando en nuestras vidas. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te damos gracias, amado Dios, por la oportunidad que en esta hermosa tarde pedimos, Dios mío, que tu palabra, Señor, sea edificándonos, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Padre mío, Señor. Queremos ser tus discípulos y hay que pagar un precio, Padre mío, Señor. Queremos aprender más de ti, Dios mío, Señor. Ayúdanos en esta hermosa tarde a compartir la palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Bueno. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es cada día, mis queridos hermanos. Entonces, a través de las Escrituras aprendemos que los discípulos fueron las personas que estuvieron con Jesús durante todo su ministerio, ¿no es cierto? Son personas que estuvieron con él durante todo su ministerio y fueron los que disfrutaron diariamente de la sabiduría de su Señor, del Maestro. Amén. Entonces, de la manifestación de su poder, de su compasión y de su amor, de todo eso ellos pudieron disfrutar, sus discípulos, porque estuvieron tan cerca de él en ese tiempo. En una de esas conversaciones con sus discípulos reflejadas en la palabra del Señor, con cada uno de ellos nos dice también el libro de Lucas desde el 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario. Y hoy en día la palabra del Señor nos enseña de todo esto. Jesús dijo que había unas condiciones para aquellos que le querían verdaderamente ser sus discípulos. Es sobre estas condiciones de las cuales quiero tratar un poco en esta hermosa tarde. Cuando leemos en el libro de Lucas el verso que acabamos de leer, en el verso 23, encontramos una de las primeras condiciones para ser discípulos de Jesús es negarse a sí mismo. Porque muchas de las veces queremos hacer las cosas que el hombre quiere, mas no la que Dios nos manda, ¿no es cierto? La que Dios nos enseña. Muchas de las veces el yo, mas no está los principios de Dios, muchas de las veces en el corazón del ser humano. Muchas de las veces aprendemos cosas, pero simplemente porque alguien nos dijo, mas no hemos llegado a la palabra del Señor, donde están cómo podemos andar y cómo podemos caminar en este mundo. Amén. No es una tarea sencilla debido a que la sociedad nos ha enseñado. No es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Todo es posible delante de Dios. Amén. Nada hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Cuando nos ponemos delante de Dios y doblegamos nuestros corazones delante del Maestro, Él es fiel y justo, hermanos. Él nos da las fuerzas para nosotros seguir avanzando. Amén. Si bien es cierto, hoy Dios nos pone y nos enseña mucho de su palabra y podemos enseñar y predicar también, pero todo es un proceso, mis queridos hermanos. No fue de la noche a la mañana que hoy podemos estar al frente de muchos y podemos enseñar. Todo es un proceso, pero ese proceso se da cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay que negarse a sí mismo. No hay que poner condiciones a la palabra de Dios. Si bien es cierto, la palabra del Señor tiene que acomodarse a cada uno de nosotros. No, mis queridos hermanos, muchas de las veces las queremos hacer como nosotros queremos. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la que nos enseña cuando vienen esos momentos difíciles. Si hay palabra de Dios en el corazón del ser humano, en la vida de un ser humano, hay cómo confrontar aquellos problemas difíciles. Porque la palabra del Señor las puede cortar aquellos momentos cuando se vienen que parece que todo se termina. Siempre hemos estado en duros momentos, pero en todos momentos de ellos, Dios siempre nos ha ayudado. Porque Dios es justo y fiel. Él siempre estará pendiente de cada uno de sus hijos. Nos hemos pasado la vida tratando de darnos nuestros gustos, ¿no es cierto? Muchas de las veces tratamos de darnos siempre nuestros gustos, los que se nos parece. Pero muchas de las veces, al satisfacer nuestras necesidades, disfrutar de algo u otro lujo o muchas cosas, y en la medida de lo posible evitar todo lo que nos gusta, mis queridos hermanos, muchas de las veces. Pero se ha dado casos, ¿no es cierto? Que en muchas de las veces hemos querido frenar, pero no se ha podido. ¿Por qué? Porque la carne ha estado más alta que el espíritu. Porque siempre van a ser contrarios. El espíritu contra la carne. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para darle uso a eso, mis queridos hermanos, hay que doblegar la carne, hay que orar, ¿no es cierto? Hay que ayunar, hay que hacerlo. De esa manera la carne comienza a menguar para que el Espíritu de Dios se manifieste en cada uno de sus hijos. Amén. Por eso las enseñanzas, las prédicas nos enseñan que negarnos a nosotros mismos, es decir, no a ciertas actividades que nos atraen, es decirle no. Mientras que el mundo, cuando no tiene conocimiento de lo que dice la palabra del Señor, siempre van a ir en contra. Siempre le van a decir, no, es un ratito, es esto nomás, así es, pero no. El verdadero Hijo de Dios, el que está dispuesto a pagar un precio, al que ha decidido seguir a Cristo, amén, siempre va a decirle no a aquella tentación, mas sí a lo que Dios nos dice. Siempre Dios nos dará la victoria. Por eso es muy importante que nos pongamos en manos de nuestro Dios. Dios es el único que nos puede levantar del polvo cuando ya nadie daba algo por cada uno de nosotros. Si bien es cierto, somos testimonio vivos de aquí, un hogar restaurado, de los cuales nuestro pastor Cristian también predica mucho sobre los matrimonios. Amén. Muchas enseñanzas me ha ayudado mucho también. Y Dios rescató este hogar, mis queridos hermanos. Pero es muy importante, en todo este caminar con el Señor me he dado cuenta que lo más bello y lo más hermoso para seguir avanzando es ponernos en manos de Dios. Porque hacer las cosas a nuestra manera, créame que no vamos para ningún lado. Pero en manos de Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Él rescató mi vida y rescató mi hogar perdido. Por los cuales también está mi esposa por aquí, ¿no? Ella también anda, siempre andamos juntos. Bueno, hay momentos ya por el trabajo no se puede dar, pero siempre camina conmigo. Desde que Dios nos rescató, eso cambió, mis hermanos. Amén. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Aleluya. Entonces, como ejemplo de aquellas virtudes podemos mencionar la ingestión de algunos alimentos o bebidas. Entonces, trabajo en exceso. El uso de muchas cosas, de internet más que todo, hoy en día, eso está causando daño a muchos, ¿no es cierto? Incluso hasta nosotros mismos muchas de las veces estamos bien cuando como que se desvió la mirada, pero es muy importante reconocer delante de Dios que fallamos. Amén.
porque somos seres humanos y muchas de las veces somos propensos a fallar, pero lo más importante es reconocer que somos necesitados de Dios cada día. Por eso decían los apóstoles, cada día muero. Es cada día, mis queridos hermanos. No es de vez en cuando. Es cada día que debemos llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, heme aquí, Padre. Amén. Límpiame, enséñame. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Pero muchas de las veces nosotros nos detenemos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere hacer cambiarnos, darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere darnos muchas de las veces aquello que nosotros un día anhelábamos, pero muchas de las veces lo queremos hacer a nuestra manera y por eso no se dan las cosas. Pero qué hermoso es venir ante los pies de Cristo y Él abre puertas, mis queridos hermanos. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A su nombre sea la gloria. Entonces, siendo estas razones suficientes para descartarlas de la nueva vida. En Filipenses capítulo 2, vamos a buscar en el libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 5. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Encontramos que Jesús no estimó a ser igual a Dios, ¿no es cierto?, como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros, humillándose a tal punto de morir por los pecados que Él no cometió. Si bien es cierto, Él fue llevado como oveja al matadero, pero no fue por ninguna falta cometida, sino por amor a cada uno de nosotros, a nosotros los pecadores. Si bien es cierto, el que debería estar en ese lugar en ese entonces era cada uno de nosotros, pero no fue así. Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy la recibimos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante creerle a Dios. Por eso es muy importante caminar con Dios, porque con Él obtendremos vida y vida eterna. Él se humilló hasta lo último. Entonces, estos versículos nos enseñan que Jesús, aún teniendo una posición privilegiada como la suya, fue capaz de desprenderse de ella. Fue una forma de negarse a sí mismo el hecho de renunciar a la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Porque todos sabemos que Él fue el autor, ¿no es cierto? Si hoy todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos, Él los creó. Amén. Él lo hizo todos antes de que el mundo fuese. La idea en la cual quiero enfatizar en esta hora es que Jesús se negó a todo lo que Él tenía. De la misma manera nosotros debemos hacerlo. Muchas de las veces vienen tantas cosas, pero debemos negarnos a aquellos deseos que no concuerdan a lo que dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas que se vienen en contra de cada uno de nosotros, tentaciones, tantas cosas, usted lo conoce, usted lo sabe. Pero qué importante es aprender del Maestro cuando dice que Él se negó a sí mismo. Y cada uno de nosotros debemos aprender a negarnos de la misma manera a cosas que no nos convienen. La Biblia dice que hay cosas que son buenas, pero también hay cosas que no nos convienen. Todo me es lícito, dice el Señor, pero no todo lo conviene. Amén.
Eso es muy importante. No era mala la gloria que él tenía antes de venir a la tierra. Si bien es cierto, nos dice que él se despojó de su trono de gloria, estando tan bien, mis queridos hermanos. Y no por ello el hecho de que haya descendido perdió todo, no. Él está allá, vivo, mis queridos hermanos, porque predicamos de un Dios vivo. Amén. Predicamos a aquel Dios que nos da la vida, al cual podemos nosotros respirar. Al cual cuando usted algo se golpea y usted siente, es esa alma. Por esa alma Cristo se entregó por amor a usted y por amor a mí. Amén. Algún día, mis queridos hermanos, el espíritu volverá a aquel que lo dio, pero la carne volverá al polvo. Si bien es cierto, cuando usted se golpea o se lastima, no es la carne lo que le duele, es el alma que está en usted. Porque si bien es cierto, vemos a una persona que ya está en un cofre y no tiene vida, vaya y pégale y no va a sentir, porque es la carne. Lo que ya salió de él es lo que siente. Por eso usted cuando se corta o se lastima, y eso lo que le duele es el alma. Esa alma es la que nosotros debemos procurar para salvar, que Dios quiere salvar. Amén. Esa es la que nosotros debemos procurar delante de Dios, apresurándonos, porque el día del Señor es hoy, no es otro día. Siempre hemos aprendido que el día del Señor es hoy. Porque cuando usted dice, no, el día de mañana lo hacemos, no lo hace. Se olvida, porque somos tan olvidadizos. La palabra nos enseña, en ocasiones no nos cuesta dejar las cosas malas que nos alejan de la vida de Dios. Pero sí nos cuesta dejar las cosas que son buenas, ¿no es cierto? Nos cuesta. Muchas veces, mis queridos hermanos, la Biblia dice, hay aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Muchas de las veces eso pasa en nuestras vidas. Nuestra reputación, nuestro reconocimiento, nuestros títulos, muchas de las veces todo ese tipo de cosas nos cuesta. Pero si bien es cierto, la palabra del Señor nos enseña a través de su apóstol que decía, todas esas cosas las tengo por basura. Entonces cada uno de nosotros hay que estar dispuesto a dejarlo todo para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús pudo renunciar a esa extraordinaria e inigualable estatus que tenía, ¿cuánto más nosotros podemos negarnos a las cosas que nos rodean diariamente? Amén. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Negarse a sí mismo, que encontramos, como lo dice en la palabra del Señor, hay muchas traducciones de las cuales podemos dar estudio en este tiempo. Y nos enseñan de una y otra manera y muchas de las veces son muy claras. Hay muchos que dicen, no, es que yo no lo entiendo aquí, pero viene otra versión, le habla claro. Y no está mal, es la palabra del Señor. Simplemente son traducciones que nos han dado. Hoy en día nos han dado esta oportunidad, mis queridos, de poder estudiar la palabra del Señor de la mejor manera que nosotros queramos. Pero muchas de las veces el mundo no ha venido a Cristo es porque no ha entendido y no ha llegado a la palabra de Dios. Si bien es cierto, en otro tiempo alguien nos decía, pero hoy como hijos de Dios podemos llegar y conversar con Dios. Amén. Dios habla nuestras vidas a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Es vida. Entonces, si la Biblia a mí me dice que esto es vida, entonces yo debo absorber de esa vida, de esa palabra viva en mí. Para seguir adelante, para seguir prosperando cada día. Amén. La palabra de Dios nos dice también en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Si algún hermano lo tiene, puede dar lectura.
Libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Entonces, amén. Mire, la palabra del Señor es clara, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas de las veces hay personas que se pasan pidiéndole a Dios diciendo esto, pero ¿por qué Dios no me bendice? Es que Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Dios siempre lo va a hacer de la mejor manera. Dios no se equivoca. Nosotros muchas de las veces nos equivocamos. Y como nos equivocamos, venimos ante Él con quejas, rechazando muchas de las cosas que Dios quiere darnos, pero muchas de las veces las rechazamos por nuestra ignorancia. Entonces, muchas de las veces debemos aprender a pedir a Dios bien, mis queridos hermanos, de la mejor manera. Siempre debemos reconocer delante de Él que necesitamos de su ayuda, de su amor. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos y dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. De esa manera, Dios comienza a obrar en cada uno de nosotros y podemos viviendo resultados en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios quiere darnos de la mejor, mis queridos hermanos, y para ser unos verdaderos discípulos del Señor debemos negarnos a nosotros mismos. Siempre debemos hacer eso. La Biblia dice que cuando llegamos a Cristo somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Creemos que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es realidad, porque el Señor dice, yo nunca más me volveré a acordar de ninguno de ellos. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, mis queridos hermanos, y todos, aquel que ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser diferente. Amén. Porque con el encuentro con el Maestro es lo más hermoso que le ha podido suceder a cualquier ser humano. No es que nos encontramos con el presidente y no, ese no es el mejor momento. El mejor momento es tener ese encuentro con el Dios eterno de nuestras vidas. Amén. A su nombre sea la gloria. El precio de seguir a Jesús implica olvidarnos de nuestra antigua forma de pensar. ¿Cómo somos nuevas criaturas? Nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso es muy importante. Somos nuevas criaturas. Por eso yo digo, la persona... Siempre vemos tantas falencias, pero debemos ayudarles a aquellas personas, como Dios los dice. Y a veces nos llegamos a la conclusión, digo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Es por qué? Porque muchas de las veces nos hemos olvidado de lo que dice la palabra del Señor y nos hemos acomodado al yo. Esto digo yo, ¿no es cierto? Entonces por eso hay muchas flaquezas en muchos hermanos, en muchos cristianos, porque no hay nada de Dios aquí ni acá, sino que hay cosas más que lo distraen. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos y le pidamos dirección a Dios a través de su palabra. Si usted quiere que Dios hable a su vida, abra la Biblia. Amén. Pero muchas de las veces le decimos, Señor, háblame, pero no somos capaces de coger ni siquiera y abrir la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos por ahí empezar por ahí. Si queremos que Dios nos hable. Si bien es cierto, cuando oramos, conversamos con Dios, tenemos esa comunión y esa conversación. Pero Dios, a través de su palabra, Él nos habla y nos da respuesta a lo que nosotros queremos. Muchas de las veces no encontramos las respuestas del Dios, es porque no encontramos la palabra del Señor para escudriñarla,
estudiarla, amén, hacerla vivir en cada uno de nosotros. Necesitamos una nueva forma de pensar, no amoldearnos al sistema del mundo. Es un paso para renovar nuestra forma de pensar. Esa nueva forma de pensar la desarrollamos estudiando la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y corregir. Amén. Eso usted lo encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. A veces resulta difícil porque estamos acostumbrados a pensar mal. Por eso muchas de las veces se nos hace difícil, porque estamos siempre acostumbrados a pensar negativamente. Si algo le dice, no, sí se puede, ¿será? ¿Será que se da? ¿Será que puede pasar así como usted lo dice? Y ese será. Y entonces se niega, mis queridos hermanos. Entonces estamos acostumbrados a un pensamiento negativo. Pero esos pensamientos negativos deben cambiar, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Por eso es muy importante cambiar nuestros pensamientos delante de nuestro Dios. Y Dios quiere que pensemos en cosas buenas. Libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, mire, de esta manera quiere el Señor que cada uno de nosotros enderecemos nuestros pensamientos y aprendamos a pensar bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Mire qué importante es cómo podemos cambiar aquellos pensamientos negativos en pensamientos positivos, siempre y cuando obedezcamos a la voz de Dios. Amén. Cuando nos moldeamos al nivel que Dios quiere que lo hagamos. Si bien es cierto, el Señor nos ha dado muchos ejemplos, mis queridos hermanos, y a través de Él mismo y a través también de sus discípulos, aquellas personas, mis queridos hermanos. Y muchas de las veces contamos tantas historias maravillosas de aquellas personas que están escritas en la Biblia. Pero es muy importante también ponernos a pensar de que hay que pagar un precio para llegar a ese nivel del cual el Señor te ha llamado. Amén. Por eso debemos ponernos a pensar de negarnos a nosotros mismos y de cambiar nuestra forma de pensar, mis queridos hermanos, para caminar con el Maestro. Pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es amable, mis queridos hermanos. En eso debemos pensar. Esto resulta muchas de las veces difícil porque regularmente somos felices con nuestra forma de ser. Nos hemos acomodado simplemente hasta ahí. No, pero el Señor nos quiere dar algo más. Amén. Debemos aprender de nuestro Señor. Él quiere darnos algo mucho mejor. Pero debemos ponernos en manos de nuestro Señor. Debemos aprender a negarnos a nuestros propios deseos y que la palabra del Señor gobierne cada una de nuestras vidas. Amén. El precio de seguir, aleluya. Uno de aquellos también es el precio de seguir a Jesús implica olvidarnos de nuestros sentimientos muchas de las veces. Si queremos ser discípulos de Jesús, si somos servidores de nuestro Dios, ya no importa lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que seamos. Amén. Si todavía no hemos tomado la decisión de ser siervos del Dios Altísimo, someternos a su voluntad, entonces no podremos seguir a Jesús como Él espera, mis queridos hermanos. Esto es una decisión. Cuando venimos a los pies de Cristo, mis queridos hermanos, no fue por obligación, sino porque alguien vino y la palabra del Señor comenzó a obrar en cada una de nuestras vidas. Amén. Cuando llegamos a las aguas del bautismo, mis queridos hermanos, sois maravillosos. Todo dejamos atrás y es el Señor cuando comienza a ser una nueva criatura, a limpiarnos de adentro hacia afuera.
En el libro de Lucas se narra una historia de los momentos más difíciles de Jesús. Cuando estaba en Getsemaní, se da a entender que Jesús pasaba un momento terrible porque sabía el sufrimiento que le esperaba. Todos creo que hemos estudiado y escuchado aquella historia. En aquel momento, Jesús, aún en su sufrimiento y gran agonía, es capaz de orar, ¿no es cierto? Decía, Padre. Esos son ejemplos para que cada uno de nosotros hoy día, cuando nos encontremos en esos momentos de agonía, de angustia, hay un Dios grande y poderoso que nos puede ayudar. Siempre acude al Maestro, primeramente. Hemos aprendido a caminar con Él y hemos aprendido a pedir dirección a Dios en aquellos, aún en esos pequeños detalles que parecen que simplemente no necesitamos de aquel, son donde lo más lo necesitamos. En esos pequeños detalles, nunca te olvides de poner en cuenta y de tomarlo en cuenta a nuestro Dios. Siempre hay que ponerlo a Dios en primer lugar. Una de las segundas condiciones para ser discípulos de Jesús es aceptar nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos. Todos tenemos responsabilidades. Incluso aún nuestros niños que van a la escuela, ellos tienen responsabilidades. ¿No es cierto? Porque el profesor le da su tarea y ¿cuál es la responsabilidad de ellos? Hacerlos. Todos tenemos responsabilidades en este mundo. Hay muchos que dicen, no, pero yo no tengo responsabilidades. No, todos tenemos responsabilidades. Incluso aquellos que todavía viven con papá y mamá y tienen que poner un horario para lavar los platos, es una responsabilidad. Amén. Porque si no, papá o mamá le va a regañar. Todos tenemos responsabilidades en este mundo. Y una de aquellas responsabilidades, cuando has entendido que la vida no se trata de nosotros, sino de nuestro Dios, entonces aceptar nuestra responsabilidad no resulta tan difícil. Será siempre fácil adaptarse. Amén. Cuando aceptamos nuestras responsabilidades, hay muchas responsabilidades. Nosotros como hijos de Dios, hay tantas responsabilidades delante de nuestro Dios. La cruz no era su castigo, era su misión. Jesús aceptó su misión y la convirtió en su responsabilidad. Imagínense, no era su castigo, era su misión. Jesús aceptó su misión y la convirtió en su responsabilidad. Porque nadie más lo dio como Él lo dio por cada uno de nosotros. Jesús no quiere que nosotros suframos lo que sufrió Él, porque precisamente Jesús vino a tomar nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados y pagó por ello en la cruz del Calvario. Mire, todo eso hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y no es difícil, mis queridos hermanos, sino es tener la responsabilidad y venir a los pies del Maestro. Aceptarlo a Él como nuestro Dios y único Salvador de nuestras vidas. Lo necesitamos. Él murió por nuestros pecados y pagó por ello en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviéramos que pagar por ello. En otro tiempo, en el Antiguo Testamento nos narra de que había que hacer muchos sacrificios para poder alcanzar una salvación. Pero en el Nuevo Testamento solo hubo un sacrificio, mis queridos hermanos. Y ese fue el mejor sacrificio que podemos tener cada uno de nosotros. Y eso fue el Señor Jesucristo entregando su vida por usted y por mí, para que nosotros podamos gozar de larga vida en la patria celestial con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es muy importante leer la palabra del Señor, estudiarlas. Y hoy en día hay diferentes versiones de los cuales nos pueden ayudar para poder entender lo que dice la palabra del Señor. Encontré algo que se repetía constantemente y era la expresión cada día. Eso que dice cada día, se ha puesto a pensar es, ¿qué es cada día?
Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que cada día debemos aprender a dejar ese ego y decirle a Dios, aquí estoy. Cada día necesitamos de Él, cada día somos necesitados de Dios. Tan solo deje de respirar por un momento y verá lo que sucede. Cada día somos necesitados de Él. Jesús, si bien es cierto, si pensamos en esto, Jesús no fue crucificado cada día. ¿O qué dicen ustedes? ¿Cuánto sacrificio hubo? Solo una vez, ¿no es cierto? Y si nos ponemos a pensar, Él no fue crucificado cada día, pero sí cumplió su misión cada día hasta completarla en la cruz. Fue precisamente en la cruz donde dijo, consumado es. Amén. Entonces, según muchos, la frase consumado es, tiene mucho que ver, mis queridos hermanos. Literalmente se traducía en cuenta pagada o cuenta anulada. Era la expresión que se usaba a los comerciantes para indicar que una factura había sido cancelada o una cuenta había sido pagada. Encontramos en el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y vosotros estando muertos en pecados, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Mire qué hermoso, mis queridos hermanos. Encontramos que la humanidad estaba condenada debido a sus pecados, ¿no es cierto? Porque todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores. Pero hay una gran diferencia en llegar a aquel que nos perdona todos nuestros pecados y simplemente tener una vida normal donde nadie se interesa por usted. Pero hay alguien que se interesó por cada uno de nosotros y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el que puede cambiar y restaurar su vida, su hogar, su familia. Él lo puede hacer. Pero siempre y cuando nosotros lleguemos y hacemos morir todos aquellos deseos de la carne y llegar hacia Él. Amén. Gloria a Dios. Uno de los terceros puntos, no sé si ya estamos con el tiempo ya. ¿Sí? Vamos a continuar con el tercero ya. Y por ahí vamos. La tercera condición para ser discípulo de Jesús es esta. Es querer seguirle. No solo basta con sentir, sino creer y querer seguir a este glorioso Dios. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Amén. Algún día lo veremos tal cual como es. Hay un viejo dicho popular que dice, el que quiere algo busca la forma. El que no quiere buscar, siempre buscará excusas, ¿no es cierto? Siempre. Excusa para esto, excusa para lo otro. Pero el que realmente quiere buscar, encuentra la forma. Si nosotros queremos conocer de este verdadero Dios, la gente comienza a investigar y decir, ¿pero quién es ese Dios? Y es ahí cuando tenemos que estar nosotros, como hijos de Dios, decirle, este es el Dios que cambió mi vida. Amén. Porque eso es lo que hacían nuestros compañeros antes. ¿Pero qué le pasó? No, te presento a aquel que pudo cambiar mi vida. Si bien es cierto, por más consejos y tantas cosas que hacíamos y buscando refugio donde no era Dios, nunca hubo un cambio. Pero Jesús, tan solo con un toquecito especial, nuestra vida cambió. Amén. Entonces comencé a presentarle quién es el maestro. Y en ese momento, cuando se le comienza a presentar a aquel que cambia la vida, ya aquellos amigos que eran entre comillas, hoy no están.
Pero a su tiempo, Dios los pone en nuestro camino y siempre vamos a estar dispuestos a seguir compartiendo este verdadero amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Siempre. A muchos de los compañeros que trabajaban conmigo ya hace muchos años, nos hemos vuelto a encontrar. Pero de pronto ellos pensaron que simplemente fue por un momento. No, pero desde que Cristo entró a nuestros corazones, Él ha sido el dueño de nuestras vidas. Amén. Y por eso no debemos cansar de predicar. Hay que querer seguir con Él. Amén. Y yo quiero seguir con Él por toda la eternidad. Entonces eso tiene que estar en el corazón de una persona. El querer seguirle, el querer servirle a Dios. Amén. Dios nos ha llamado, así como Él nos sirvió a nosotros, Él nos ha llamado para que sirvamos. Seamos útiles, mis queridos hermanos. Mientras más nos involucramos en las cosas de Dios, menos tiempo tenemos para encontrarnos en las cosas del mundo. Créame, hermano, por eso es muy importante que usted y yo nos involucremos en la obra de Dios. Algo hay que hacer. Si hay que barrer la iglesia, Señor, a tal hora tengo que estar allá, hay que darle ese privilegio. Siempre para Dios. Amén. Entonces la gente que no tiene mucho el querer de seguirle a Él, simplemente no le importa. Después voy. Y ese después, mis queridos hermanos, cuando ya lo va a ver, ¿dónde está el hermano? No está con nosotros. Porque hay mucho interés. Pero el querer seguirle, el querer tener ese corazón dispuesto a servirle a Dios, sucederán cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos. En ocasiones, mis queridos hermanos, cuando hay muchos discípulos dejaron de andar con Jesús, dejaron de seguirlos porque comenzó a hablarles de cosas espirituales. Cuando Jesús comenzó a hablar y unos comenzaban a apartarse poco a poco. Por eso es muy importante, hermano, siempre disponga su corazón. Si usted está dispuesto a querer seguirle, siempre va a aceptar la palabra de Dios en su vida. No va a tener excusas, mis queridos hermanos, sino que siempre vamos a procurar por algo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre. Aquellos que comenzaron y cuando comenzó a hablar Dios de las palabras espirituales, algunos comenzaron a cuestionar a Jesús y sus enseñanzas. Seguramente lo que Jesús comenzó a enseñarles confrontó, porque Jesús sabía quiénes eran los que creían en Él y quiénes no. Por eso, mi querido hermano, cuando la palabra nos confronta, digámosle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esto es lo que yo estaba buscando. Hay muchos que la palabra del Señor los confronta y hoy no están. Piensan que es como que le estuvieran ofendiendo a los hermanos, y no es así. Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a veces pedimos a Dios que nos hable, ¿no es cierto? Pero a veces no viene por medio de las Escrituras, sino viene por medio de un hermano. Y el hermano siempre te va a aconsejar con amor, como dice la palabra del Señor. Amén. No es para tirar piedra a nadie. De esa manera no debemos ir a predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio con amor y temblor delante de nuestro Dios. Amén. Lamentablemente muchas personas están bien en la iglesia, pero hay muchos que están mal con Dios. Es una gran diferencia. De pronto podemos estar en la iglesia y le dicen, no, el hermano anda bien. Sí, pero por dentro, mis queridos hermanos, muchas de las veces estamos mal con Dios. Entonces, pero lo primordial sería estar bien con Dios, para que cuando usted llegue a la iglesia diga, vea, ese es el hermano. Amén. Debemos aprender a caminar con Dios. No debemos preocuparnos por muchas cosas materiales, porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Si vamos a seguir a Jesús, no nos debe importar si nuestro mejor amigo deja de congregarse. Siga a Jesús. Camine con Él. Porque muchas de las veces el enemigo por eso lo saca. Toma el control de la vida de su amigo y le dice esto. Y como usted no está agarrado de la mano de nuestro Dios, fácilmente lo saca.
siga a Jesús y el Señor se encargará de traerlo también a su amigo, a su tiempo. Por eso la palabra del Señor dice, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Él tiene misericordia. Amén. Nosotros simplemente prediquemos, enseñemos el evangelio con amor, digámosle a la gente que hay una salvación tan grande, que Jesucristo es el dueño de nuestras vidas y que quiere ser el dueño de la vida de aquellos compañeros también que necesitan. Si bien es cierto, todos necesitan de Dios, pero hay muchos que no están dispuestos a seguirle, sino simplemente ser oidores, pero no hacedores de lo que el Señor quiere que hagamos. Amén, mis queridos hermanos. Podemos ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Vamos terminando aquí. En un momento como este, ser un discípulo de Jesús no es una tarea sencilla. Hay ciertas condiciones que Jesús mismo especificó cuando andaba por esta tierra. Si quieres, 1, neguémonos a nosotros mismos, abandonar nuestra manera egoísta de vivir, olvidarnos de nosotros mismos, renunciar a todo aquello que nos impida seguir a Jesús. Punto 2, tomar nuestra cruz cada día, nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestra misión, aquello para que lo cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Querer seguirlos aunque haya otros que se aparten, aunque nos cueste algo valioso y aunque no sea una decisión aprobada y por nuestra familia o por la sociedad. Por eso, la decisión que usted toma no es por tal persona, no, esto es personal. Venir a Cristo no debe ser una obligación, sino es porque realmente tú deseas que Él cambie tu vida y Él sea el dueño de tu vida. Amén. A su nombre sea la gloria.